Hola a todos, queridos alumnos y alumnas. Les envío la actividad de Ciencias Naturales de hoy, 21 de septiembre de 2020. La semana anterior estuvimos revisando la importancia del sistema nervioso, que realiza muchas de las funciones que nosotros hacemos, tanto de manera consciente como inconsciente. Desde respirar, los latidos de nuestro corazón o el que nuestro corazón bombee sangre, ¿sí? Muchos de estos aspectos son parte de nuestro sistema nervioso y es muy importante cuidarlo para que no se dañe. Vamos a recordar rápidamente que el sistema nervioso se regula mediante varias partes de nuestro cuerpo, como lo son la columna y el cerebro, que genera varios neurotransmisores o transmisores a el resto del cuerpo y que conforme al área que está involucrada va a generar diversas funciones, tanto físicas como emocionales como fisiológicas, que son las que nos regulan en nuestro interior y que permiten que los organismos funcionen de manera adecuada. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar viendo las partes del sistema nervioso, pero nos vamos a enfocar a un tema en especial. Y este tema es el aparato óseo, es decir, nuestro esqueleto. Vamos a estar revisando partes de nuestros huesos. ¿Tú sabes cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Bueno, vamos a revisarlo. Y bueno, así como vimos nosotros en la página 14 del libro, cuando estudiamos el sistema nervioso central y periférico, nos dimos cuenta que la médula espinal y la columna, que es esta, que conforma nuestra espalda, es muy importante porque de ahí hay una conexión al cerebro y el sistema nervioso periférico une estos nervios mediante fibras que llegan a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, nuestro sistema óseo, que es el esqueleto, nos conforma a nosotros en nuestra estructura. Y las vértebras que nosotros tenemos o poseemos en nuestro esqueleto nos permiten movernos, nos permiten tener una forma. Recuerden que hay seres que son invertebrados, es decir, que no tienen huesos, como las serpientes, ¿sí? Ellos no tienen una estructura, estas especies no tienen una estructura que les permita erguirse, es decir, que les permita estar en pie. Nosotros mediante nuestro esqueleto, la columna, la cadera, los huesos de las piernas, los brazos, podemos nosotros tener una composición, una complexión que nos permite erguirnos, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces cuáles son los huesos que componen nuestro cuerpo. Y esta información la vamos a encontrar en la página 16 de nuestro libro. Tenemos aquí la información específica de cuáles son los huesos que nos componen. Bien, quiero que veamos primero la estructura que está en la página 16 aquí en medio. Esta estructura es la columna vertebral. Y es por medio de la columna vertebral que podemos nosotros sostener nuestra cabeza. Si nosotros no tuviéramos columna vertebral, nuestro cráneo no se podría sostener, ¿sí? No podríamos sostener la cabeza. Bien, y a la columna la sostiene la cadera, ¿sí? ¿Se fijan ustedes que la columna tiene unas pequeñas como fisuras? Bueno, pues déjenles comento que estas fisuras nos permiten tener dentro de la columna la médula espinal, que es por donde pasan los conductos del cerebro a la columna y a partir de aquí a todos los nervios que tenemos en todo el cuerpo, ¿sí? Esta es como la base de control y de aquí se despliegan. Bueno, aquí nosotros podemos ver las vértebras y los tipos que hay dentro de la columna. Estas están paradas, pero realmente están así acostaditas, ¿sí? Tenemos la vértebra cervical, chequen cómo es, y aquí en medio está el orificio donde pasa la médula. En todas está el orificio. Ya cuando se juntan, pues por ahí pasa la médula espinal. Tenemos la vértebra lumbar
y la vértebra torácica. Estos son los tres tipos de vértebras que tenemos y están unidas por medio de articulaciones, algunas de las cuales, nos dice aquí, son flexibles y permiten el movimiento, como las del cuello, porque nosotros podemos mover el cuello, y otras son rígidas, como el coxis. Y el coxis es este. Quiero mostrárselos aquí en la imagen para que ustedes lo vean. Es donde termina la columna, donde está el término de la columna e inicia nuestra cadera, ¿verdad? Este es el coxis, es el último huesito de nuestra columna vertebral. Es muy importante que lo cuidemos y que evitemos riesgos o fisuras en esta parte, sobre todo con caídas, deportes que nos implican algún daño en el coxis, nos pueden dejar incluso hasta paralíticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una parte muy importante. Recordemos que es el sostén de nuestra espalda, de nuestra composición, y también es la conexión entre los demás huesos. Entonces sí debemos cuidar mucho esta parte del coxis. Ya arribita del coxis el sacro y las vértebras. Bien, entonces niños, vamos a leer la información de la página 16, donde nos dice que de los 206 huesos, es decir, que nuestro cuerpo tiene 206 huesos que forman el esqueleto humano, alrededor de la mitad corresponden a los que se encuentran en las manos y en los pies. Qué interesante este dato. De 206 huesos, casi la mitad, o sea, casi 100 o 103, están en las manos y en los pies. En cada mano hay 27 huesos y en cada pie 30. Quiere decir que por nuestros dos pies son 60 huesos y de nuestras dos manos son 54 huesos. Es decir, 114 huesos. Dice que todos están articulados de manera que permiten hacer diferentes movimientos. Bueno, abajo viene la información de la columna vertebral, pero ya no la voy a explicar porque ya no la voy a leer porque ya la expliqué. Quiero que observemos dentro de la página 16 la figura de la mano, ¿sí? Esta es los huesos que están en la mano, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en nuestros dedos que permite mover, que son 3 huesos, se llaman falanges, ¿sí? Tenemos 3 en cada dedo y nos permiten hacer este movimiento, ¿verdad? Falanges. En el dedo pulgar tenemos debajo el metacarpo, que es el tercer hueso, ¿sí? Después tenemos el carpo, que es el conjunto de huesos que permiten hacer el movimiento de la muñeca y permitirnos mover nuestra mano por varias direcciones, ¿de acuerdo? Si nosotros los contamos, vamos a llegar a un número aproximado de entre 26, 27 huesos, ¿sí? Bueno, si nos vamos de igual manera a la parte final de la página, tenemos las partes del pie en los huesos. Los dedos, que es lo que conforma los huesos de los dedos, se llaman falanges. Después tenemos el metatarso, después de los dedos, y esta parte de aquí, que son un conjunto de huesos, que se llama el tarso, ¿sí? El hueso que tenemos en el talón, en la parte media del pie, es el tarso, ¿sí? Chequen cuántos huesos son. Aquí está dividido la cantidad, ¿verdad? Muy bien. Bien, solamente como repaso, niños, vamos a retomar lo de la columna. Es una estructura en forma de tallo que corre a lo largo del tronco y que va desde la cabeza hasta la cadera. Está formada por, esto es importante, vértebra cervical, torácica y lumbar, así como el sacro y el coxis, que de hecho aquí los tenemos. Bien. La columna vertebral es el sostén de la cabeza y la cadera sostiene la columna. Cada vértebra tiene un agujero y uno tras otro en sucesión forman el conducto raquídeo, donde se aloja la médula espinal. Donde están los agujeritos, ya lo vimos arriba, de hecho aquí nos lo explica también, este agujero es la médula espinal, ¿sí? Bien.
¿La médula espinal es un hueso? No. Es parecido a un nervio, ¿sí? Bueno. Entonces nos dice que de la médula espinal surgen los nervios periféricos que permiten diversos movimientos, sensaciones y los reflejos. Ya vimos que los reflejos son una acción involuntaria rápida en defensa de nuestra propia supervivencia o de nuestro organismo, ¿verdad? Muy bien. Vamos nosotros entonces, una vez que ya revisamos esta información, a ver qué es lo que nos pide la guía. ¿Sale? Vamos allá. Muy bien, y una vez que ya revisamos la información de nuestro libro, página 16, nuestra guía nos pide que realicemos lo siguiente. Nos pide que contestemos lo siguiente, escribamos y hagamos los dibujos en nuestro cuaderno. ¿Sale? Bien, el primer dibujo es el esqueleto. Dice que el cuerpo humano tiene... ¿cuántos huesos? ¿Se acuerdan? 200 y... ¿cuánto? ¿Sí? Bien, vamos a anotar la cantidad. Cada mano tiene ¿cuántos huesos? No sé si se acuerden. Bueno, vamos a checarlo si no se acuerdan y si sí, hay que poner el número. Igual, cada pie tiene ¿cuántos huesos? ¿Sí? Bien, vamos a anotar en la mano sus partes. Los dedos que movemos, estas tres partes, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan? La parte de el pulgar, esta parte de abajo, tiene un nombre, ¿cómo se llama? Y la parte de la muñeca, donde hay un conjunto de huesos que nos permiten hacer este movimiento, ¿cómo se llama? De igual manera del pie, los huesos de los dedos, los huesos de la parte media y del talón y de la parte inferior, ¿cómo se llaman? Vamos a hacer los dibujos y a escribirlos. Te voy a pedir que los colorees lo más bonito que puedas para que se vea presentable tu trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí tenemos ahora la columna vertebral. En total, antes de pasarme a la columna, tenemos en los dos pies y las dos manos, ¿cuántos huesos? Por los dos pies y las dos manos. Hay que sumarlos, ¿verdad? Bien. Ahora, esta es la... ya sabemos su nombre, lo anotamos aquí. Y es el sostén de ¿qué? ¿Qué sostiene esto? En nuestro cuerpo, ¿qué sostiene? Bueno, lo vamos a anotar. ¿De qué se compone? Vamos a anotar, se compone de... les voy a dar una pista. Vértebras. ¿De qué más se compone? Bueno, si no lo recordamos, vamos a leer la página, ¿sí? Nos pide abajo que anotemos qué es el conjunto raquídeo y cuál es su función. ¿Se acuerdan ustedes qué es el conjunto raquídeo? Bueno, si no lo recuerdan, es importante revisarlo porque es parte importante de esta última, ¿sí? Bien, vamos a escoger dos situaciones de la vida diaria, ya por último, que puedan provocar un accidente y completamos la siguiente tabla en el cuaderno. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, situación que puede provocar un accidente en juegos, deportes, transporte o en la vida diaria. Las vamos a anotar aquí. ¿Sí? ¿Qué puede provocar un accidente? ¿Sí? ¿Qué situación? Bueno, ¿qué lesión después vamos a poner? ¿Qué lesión puede provocar? ¿Qué puede provocar? Una ruptura a lo mejor de un brazo o de los huesos de un pie. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Un accidente en caballo. Si una persona recibe, por ejemplo, un golpe de un caballo, ¿qué lesión puede provocar? ¿Sí? ¿Qué medidas de prevención debemos tener? Tal vez los caballos no son algo tan común, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando vamos de paseo, cuando vamos a jugar fútbol, en el tráfico, cuando estamos andando en bicicleta, cuando nos subimos a alguna atracción de juego, ¿sí? Todo eso lo debemos tomar en cuenta para cuidar nuestro sistema óseo. Bueno, espero que con este video puedan ustedes contestar la información de esta guía. Es una actividad muy sencilla y les voy a pedir que aunque ustedes puedan sacar la información, la sigan estudiando para que ustedes sepan la importancia de nuestros huesos. Espero que este tema les haya servido y que sigan estudiando. Recuerden, no se deben quedar solo con lo que yo les doy,
Si no, buscar un poco más. Muchas gracias, hasta luego.